Estimados amigos, vamos a hablar sobre las ideas políticas. El contenido de lo que estamos tratando en una serie de programas de esta naturaleza, en primer lugar, fue un curso que realizamos en la Academia Humanista en Santo Domingo sobre las ideas políticas, que despertó mucho entusiasmo y tuvimos que realizar 5 cursos sobre este tema. Además realizamos un curso en Bonao con el contenido de las ideas políticas. También tenemos un libro digital que es el compendio no solamente del curso que se realizó, que fue audiovisual, sino agregando otros temas de importancia sobre las ideas políticas. Las ideas políticas es un conjunto de pensamientos o postulados que buscan regir todo el conjunto de instituciones políticas en un estado, una sociedad o una población. Las ideologías políticas no funcionan en un momento determinado, buscan perdurar en el tiempo y nacen como respuesta a otras ideologías políticas en funcionamiento en una época determinada. Las ideas políticas son entendidas como la disciplina especializada que se ocupa de reconstruir o interpretar las preocupaciones centrales, experiencias o ideas formativas de los seres humanos con respecto a la política a lo largo de la historia. El pensamiento político puede ser abordado desde diversas disciplinas, lo que define los intereses y los métodos con los que pueden ser abordados. Desde la historiografía se busca ubicar ideas en un contexto histórico. Desde la filosofía política se intenta estudiar los significados y la relevancia de los conceptos políticos. La historia de las ideas políticas es tanto historia como filosofía. Por eso se considera necesario reflexionar sobre la filosofía de la historia. De esta forma se hace un recorrido por la trayectoria intelectual que dio forma a la historia. Es el reconocimiento del total condicionamiento, un reconocimiento total de todos los hechos de mayor importancia que tienen que ver con las ideas en la política. Las ideas políticas cooperan con aquellas personas que quieren perfeccionar sus conocimientos políticos con ideas originales, claras, precisas, con sus autores y características para entrar en un debate sobre las ideas. Antes se discutía mucho en las ideas políticas, la filosofía. Durante siglos era lo que se trataba en la política, en la ética, fundamentalmente todo lo que eran las ideas políticas. Y lo que se trataban eran pensamientos filosóficos. Después de la revolución industrial, después que nació el capitalismo y que nació el liberalismo, la situación cambió y ya no se tratan temas tantos filosóficos, sino económicos y políticos. Y surgieron varios pensadores con ideas políticas en la economía, en la filosofía y en la historia. Partimos de las ideas políticas
En estos hicimos un programa que habló sobre Sócrates, otro habló de Platón, otro habló de Aristóteles, que fueron los tres primeros ideólogos, podíamos decir, las personas que trataron sobre la ideología, sobre las ideas políticas. Después de ello hablamos sobre el pensamiento cristiano, los aportes de Cristo, también en lo social y en lo político. Hablamos también de San Agustín y su proyecto de sociedad llamada la Ciudad de Dios. Esto es un conjunto de programas relacionados con la idea política que van a darle ayuda a las personas que se están formando o que están en la práctica de la política. Para profundizar sobre eso es necesario estudiar. Las ideas no solamente son las ideas que se nos ocurren, sino son ideas de pensadores que calcularon bien todo, el tiempo, el espacio, los objetivos, los pasos a dar, los principios, los valores, la ética, y pudieron crear diferentes ideas que concurren en la política nacional, internacional y mundial. Por eso la importancia de las ideas políticas, para que nosotros podamos formarnos políticamente y conocer ideas de pensadores. Hemos comenzado con estos filósofos griegos que fueron los que mayor aporte hicieron en toda la humanidad. Ellos fueron los tres. Sócrates el primero, el que más aportó, pero Sócrates no escribió nada y sus ideas fueron recogidas por sus discípulos, especialmente Platón. Y Platón escribió un libro que se llama La República, y dentro de ese libro hay una parte que se llama El mito de la caverna, que es una mitología que da a conocer la diferencia que hay entre lo sensorial, o sea, lo que captan los sentidos, y la inteligencia del hombre, y las ideas del hombre, y los proyectos del hombre. Y en ese libro de Platón, que ha sido reconocido por muchos como el hombre más inteligente que ha tenido la humanidad, en materia política, en materia filosófica, en todas las materias científicas que conocemos, todavía los aportes de Platón son reconocidos. Naturalmente vivió casi 400 años antes de Cristo, no era la época moderna, y muchas de sus ideas, no tienen actualidad. Pero también hablamos de Aristóteles, que fue el discípulo de Platón, y que aunque Platón era un hombre idealista, o sea, que veía las cosas de un punto ideal, que creó un centro de formación que se llamó la Academia, que durante muchos siglos era más o menos la universidad que existía en el mundo, y Aristóteles, que creó el Liceo. Estos aportes de las ideas políticas son para enriquecer especialmente a los jóvenes, para que estudien ideas, y para estudiar hay que partir de los maestros, y estos tres que hemos mencionado son los maestros de la política, de la filosofía, de la matemática, de la física, de la retórica, de todo lo que es científico, y ellos son los que ordenaron más o menos las cosas tal como las estudiamos ahora. Estos aportes que estamos haciendo sobre las ideas políticas es para estudiar. Tenemos que leer más, tenemos que leer los maestros, tenemos que leer los pensadores, no importa si son de derecha, de izquierda, no importa, sino que sean originales, porque en la política actual lo que hay son muchas copias de cosas que lo dijeron otros, y las personas se lo acumulan como si fueran ellos. Entonces, las ideas no se están discutiendo en la actualidad. El liberalismo, la globalización,
no quiere que se discutan ideas, sino que haya un pensamiento único, y ese pensamiento único sea el mercado, sea la privatización, sea la flexibilidad, sea achicar el poder del Estado y darle poder al sector privado. Todo esto pretenden que no se discutan las ideas, pero cada persona tiene ideas. Nosotros no podemos mantenernos siempre discutiendo las mismas cosas que plantean en una agenda los grandes países. Los norteamericanos tienen una agenda que es la política de ellos para el mundo, los europeos tienen una agenda, los rusos tienen una agenda, los chinos tienen una agenda, y el choque de esas agendas, las preferencias que tienen ellos, la supremacía que tienen para cada una de sus cosas, es lo que hace que el mundo se encuentre en conflicto. Las ideas hay que mantenerlas, tenemos que profundizar las ideas que tengamos, especialmente en el orden político, en el orden económico y en el orden social, para que el mundo vuelva a ser tal como la naturaleza quiere, que haya diálogo, que haya confrontaciones, pero cada uno manteniendo sus principios, sus valores y su ética. Las ideas políticas, como dije al principio, hemos dado varios cursos sobre eso. Son cursos que duran 32 horas para explicar todo lo que tiene que ver con las ideas políticas, pero también tenemos un libro digital que se llama Las Ideas Políticas, y el contenido de lo que estamos hablando en este momento y en otros programas sobre las ideas políticas están en ese libro digital y también en una forma audiovisual. Quiere decir que no solamente una persona habla, sino que hay documentos que van explicando cada uno de los acontecimientos más importantes que han ocurrido en el mundo de las ideas políticas. En otro programa hablaremos de otro tema interesante sobre las ideas políticas.